La economía española se hunde. El Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año se ha desplomado un 18,5%, lo que quiere decir que en términos interanuales la caída es superior al 22%. Nos encontramos ante la mayor crisis y recesión económica de nuestra historia desde la Guerra Civil. Y sin embargo, el presidente del Gobierno aseguraba hoy muy ufano que lo peor ya ha pasado y que ahora tenemos que crecer. Hace solo 3 días en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ya decía que habíamos iniciado la recuperación. Y ustedes recordarán que el pasado mes de marzo fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, la que dijo que esta crisis sanitaria apenas tendría un impacto negativo en nuestra economía. La verdad es que no han acertado en absoluto con sus previsiones y parece que frivolizan bastante con la situación en la que nos encontramos en este momento. De economía justamente y de reparto de los fondos europeos es del tema principal del que se ha hablado hoy en la conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado en San Millán de la Cogolla. Todos los presidentes han exigido cogobernanza y un reparto equitativo de esos fondos, pero quien les ha ganado a todos ellos por la mano ha sido el Lehendakari Urkullu, que había amenazado con no asistir y al final se ha presentado porque a última hora ha conseguido que Pedro Sánchez se pliegue a sus exigencias de otorgarle beneficios fiscales al País Vasco, es decir, una serie de compromisos en materia de la senda de deuda y endeudamiento, en materia que el resto de presidentes seguramente no ha recibido con buenos ojos. El caso es que una vez más nuestro presidente del Gobierno se ha plegado a las exigencias de los nacionalistas. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid en la frecuencia 57 de la TDT, aunque ya saben que esta frecuencia a partir del 10 de septiembre será la 48. De momento, hasta entonces, seguimos en la 57. En Aragón nos pueden ver a través de la 8 de Zaragoza, en la Comunidad Valenciana la 8 Mediterráneo, en Sevilla en 12 Televisión y en Galicia a través de Hermes Televisión. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Siempre nos pueden localizar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden hacerlo mediante el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal, don Fernando? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos y también con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que ya que se nos viene un fin de semana, es el momento adecuado para ir a comprar a los mejores precios. Por eso debe ir usted a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslón de 3 plazas, con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores, por solo 799 €. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardo 190 de Madrid, y toda la información en su página web, mueblesadama.com. Es lamentable, pero la economía española se hunde. Durante el segundo trimestre de este año, el Producto Interior Bruto sufrió un espectacular desplome del 18,5%, lo que supone en términos interanuales una caída del 22,1%, la mayor desde la Guerra Civil. Con este dato, facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, la economía española entra en recesión técnica. Esta fuerte contracción de nuestra economía coincide con el estado de alarma de la crisis sanitaria. El hundimiento del consumo de los hogares ha sido del 21,2%, y el gasto público aumentó un 0,4%. La inversión se recortó en un 22,3% y las exportaciones cayeron un 38,6%. Este demoledor dato contrasta con la frivolidad con la que el Gobierno ha afrontado esta crisis. El 4 de marzo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró que el impacto del coronavirus sería poco significativo y días después, el 13, en vísperas de anunciar el estado de alarma, dijo que las estimaciones apuntaban a un impacto poco significativo y transitorio. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al conocer este dato, también ha querido minimizar la situación diciendo que tras la resistencia ahora viene la recuperación. En su opinión, el mal momento ya ha pasado. Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española para poder hacer frente al virus, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Esto lo ha dicho esta mañana tras conocer el dato en la conferencia de presidentes, pero hace solamente 3 días, en el Congreso de los Diputados, Sánchez ya anunciaba que la situación era mucho mejor de lo que es, que lo peor había pasado y que efectivamente se había iniciado ya la recuperación. Que recién acaba de comenzar, tras unos meses muy difíciles, como hemos visto ayer en los datos de la EPA, en todos los ámbitos y cuyas consecuencias negativas continúan desplegando sus efectos. Estamos, señorías, ante una oportunidad, yo diría una enorme oportunidad, no solamente de retomar la senda del crecimiento económico, sino hacerlo sobre pilares mucho más sólidos y mucho más sostenibles. Dentro de una década deberíamos poder decir que España también está a la cabeza de la economía digital, de la economía verde. Eso querrá decir que hemos invertido bien estos fondos, que hemos aprovechado la oportunidad que se nos abre por delante durante los próximos 6 años. Este optimismo antropológico es el del político que dirige los destinos de España. Don Fernando, un poco de frivolidad por parte del presidente, ¿no? No, mentiras, más mentiras. Es que no nos van a contar nunca la verdad, mentiras. Vuelvo a repetir, vuelven a mentir. O sea, 72.000 millones que son lo que debemos, lo que tenemos que pagar a Europa, ese es el gran rescate de los 180.000 millones. O sea, es que vuelven a contarnos mentiras. Pero ¿cuáles son las recetas de esta gente de la izquierda? Si es que el problema es este. Es que Europa nos ha dado un dinero, lógicamente, y nos ha impuesto un decalaje, y este decalaje implica austeridad, austeridad cero, porque se nos van 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros solamente en las autonomías, con lo cual hay que acabar con las autonomías. 2, la flexibilidad laboral. ¿Dónde está esa flexibilidad laboral? Si es que es imposible, aquí es imposible contratar o intentar mejorar cuáles son las condiciones de los contratos, porque tenemos 20 modalidades de contratos. Y luego iré a las recetas también, esto por parte del Partido Socialista, pero luego iré a por las recetas de la parte de los comunistas. Otra cosa que nos dice Europa, pues más política de empleo. Pero ¿cómo vamos a tener más política de empleo si el gobierno no ayuda a las pymes y a los ICOs y a los autónomos? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo vamos a cumplir el decalaje de Europa? Continúo, más productividad. ¿Pero cómo vamos a tener más productividad si no llegan los ICOs y los ERTES? Pero vuelvo a repetir, ¿esto qué es? Eso sí, para subirnos el IVA, que también lo dice la Comunidad Económica Europea, es evidente que nos lo tienen que subir, pero es lo primero que nos suben, igual que el impuesto de sociedades. Y mayor inversión. ¿Dónde está la inversión? Y un segundo, porque las recetas de lo que es ya la extrema izquierda. Quería una reforma laboral. Sí, encarecer el despido a 33 días. En vez de a 20 días, a 33 días. Agravar el patrimonio, agravar la renta. También han hablado de la renta, de patrimonio y de renta. Intervenir en los mercados de la vivienda. Crear una tasa de reconstrucción. Pero bueno, es que esta gente se ha vuelto loca, es que no sabe lo que es una empresa. Ahora seguimos con estas valoraciones, ahora tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta de Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, diversos organismos ya nos venían advirtiendo de que la cosa iba a ser dura, pero la realidad les ha dado la razón y nos encontramos ante un presidente del gobierno que negaba la mayor y que parecía que trataba el tema con mucha frivolidad, ¿no? Bueno, lo trataba con total frivolidad, con la frivolidad de quien niega lo evidente. Hace 3 días, en estos momentos, que el presidente del gobierno aseguraba que estábamos iniciando la recuperación. Y hoy recibimos un dato brutal en términos intertrimestrales que supera el 18% de caída y en términos interanuales que supera el 22%. Son niveles literalmente de guerra civil, pero de guerra civil de la nuestra. O sea, para buscar un entorno de caída cercano o superior al 20% nos tenemos que ir hasta el momento de la guerra civil. Entonces, este señor hace 3 días estaba diciendo que estábamos iniciando la recuperación.
Él personalmente, él en Moncloa ha iniciado la recuperación. Entonces, es una cosa increíble. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es que en los dos únicos acontecimientos importantes que han requerido la atención de este gobierno, uno, la crisis humanitaria del coronavirus, dos, la crisis económica, provocada exactamente igual por el coronavirus, más por su desastrosa gestión, igual que la tasa de mortalidad altísima que ha habido con el tema del coronavirus. En las dos hemos visto que han negado la gravedad, que han negado las posibles soluciones, que han negado los mecanismos de prevención, en las dos, tanto en la humanitaria como en la económica. Es decir, no podemos llegar a otra conclusión que a la de que este gobierno es un desastre, un soberano desastre con patas. Diga lo que digan las encuestas, diga lo que diga el CIS, diga lo que diga Tezanos. Sí que es un desastre, por mucho que ellos se escudan diciendo que otros países también han sufrido una importante caída, pero la verdad es que no tanta. Francia un 13,8, Alemania un 10,1, Estados Unidos un 9,5, pero el caso de España, sin duda alguna, es el más grave de todos. Fíjate, Javier, no solamente el nuestro es el más grave, sino que ahora vamos a tener mucho tiempo, por desgracia, para verlo, el que más se va a prolongar en el tiempo. O sea, lo que ellos están diciendo es una absoluta melonada, y perdón por la expresión, básicamente porque ninguno de esos países que tú has citado tiene un catálogo de medidas económicas tan contraproducente para la reactivación como el que ha presentado este gobierno. Vamos a ver, hasta ahora lo que hemos visto es la caída por el COVID, ¿vale? En nuestro caso, una caída mayor, ¿por qué? Concho, pues porque nuestra forma de meternos a todos en el estado de alarma y de paralizar la actividad económica no se ha visto en ningún otro sitio. A nosotros nos han destrozado económicamente, se han negado a hacernos test y el resultado ¿cuál ha sido? Que al no poder hacer test nos has tenido que confinar como con el sarampión y los niños. Los meto en casa y ya veré quién sale y cómo sale. Entonces, eso es una auténtica barbaridad. Se ha parado en bloque toda la actividad económica. Además, porque no se estaban realizando ese tipo de controles, se ha tenido que prorrogar mucho más tiempo del debido ese estado de alarma. No ha habido ningún tipo de confinamiento parcial, sino que ha sido pleno y total de toda la población, salvando lo que denominaban ellos sectores esenciales, que como podemos ver en el dato de actividad económica y de desplome económico, han sido minúsculos. Por tanto, durante esta etapa lo hemos gestionado peor que los demás. Pero voy a la siguiente. A partir de ahora lo que se va a ver es el post-COVID. Y si nosotros en este momento, en el momento COVID, lo hemos gestionado mucho peor que los demás, preparaos para ver los datos en el momento post-COVID. No porque lo nuestro se vaya a agravar más, que evidentemente no se va a agravar, es decir, no vamos a caer por debajo de ese menos 18 más, no. A lo mejor podemos caer un poquito más, pero evidentemente en algún momento tendremos que, por decirlo de una forma así muy poco técnica, pero tendremos que rebotar porque es imposible seguir cayendo y tendremos que empezar a reactivarnos. ¿Cuál es el problema ahí? Ahí el problema es doble. Uno, somos el único país que ha presentado un listado de cerca de 10 subidas de impuestos. Para que os hagáis una idea, Alemania ha presentado un catálogo de rebajas, no de subidas, de rebajas, por valor de 20.000 millones. Italia, que económicamente estaba peor que nosotros en el momento previo al COVID, ha presentado un catálogo de rebaja de impuestos, centrado principalmente en el IVA. Por cierto, mete el sector turístico para quitarnos, lógicamente, porque lo va a intentar, quitarnos un montón de viajeros, un montón de turistas, y también centrado en el IRPF. Italia por valor de 15.000 millones. Los únicos en todo el mundo que han presentado un catálogo de subida masiva de impuestos en el peor momento para las empresas y para las familias, los únicos han sido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No hay otro país que haya planteado esas medidas. Y yo creo que esto es bastante de sentido común. Si tienes un problema de falta de liquidez en las empresas y se las retiras tú vía impuestos, ¿qué ocurre con la empresa? Que quiebra, ¿verdad? Vale, pues eso lo vamos a ver a partir de ahora. Y además, cuidado, lo vamos a ver prorrogado por otra cuestión. Somos posiblemente el único país que con toda esta tesitura que yo he citado está en estos momentos negociando con el famoso too big to fail, es decir, el principio demasiado grande para caer, con Europa. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo toda la sensación de que este gobierno se va a lanzar un órdago frente a Europa, le hemos visto pedir ya un rescate y yo tengo toda la sensación de que le veremos ir a pedir una ampliación de ese rescate, es decir, un segundo rescate, dicho de una forma llana, porque van a lanzarse un órdago ideológico frente a Europa de si tú me dejas caer, tú sabes que yo te puedo hacer mucho daño. ¿Cuál es el problema de eso? Que va a alargar todavía más la inactividad nuestra en cuanto a reformas adecuadas para salir de esta situación de crisis. El pasado mes de marzo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo que la incidencia de esta crisis sanitaria en nuestra economía sería muy poco significativa y transitoria. Esas declaraciones coinciden con la de Fernando Simón cuando dijo que con esta pandemia en España solamente habría 2 o 3 contagiados. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Que no se entera, que nos miente o ambas cosas? Sí, yo creo que ambas cosas. Yo sinceramente creo que ambas cosas. En el caso de Nadia Calviño, de la responsable económica,
yo creo que ella sí se entera y está jugando un papel muy peligroso y lo siento mucho, no, a mí no es la persona que peor me cae de este gobierno, también lo tiene fácil no ser la que peor me cae, eso también es cierto. Ahora, me parece que está jugando un papel muy mentiroso, porque precisamente la gente que sí que sabe lo que está ocurriendo tiene la obligación moral y profesional de decirlo, y ella sabe lo que está ocurriendo, y ella está engañando. Esas declaraciones Parece... no era verdad, ella sabía que se estaba mintiendo a toda la población y que estaba mintiendo a la gente y que estaba mintiendo a la opinión pública y que estaba mintiendo a Europa. Lo sabía perfectamente. Entonces, en el caso de Nadia Calviño, yo creo sinceramente que fue mentirnos y decir, oiga, sigan ustedes gastando, a ver si así conseguimos apuntalar con un pequeño repunte del consumo la paralización de la actividad económica que viene. En el caso de Fernando Simón, yo sinceramente creo que es un inepto máximo. O sea, esta persona se la ha revestido de, es el mito pop, es el Doctor House, llévense ustedes camisetas del doctor en moto, o sea, una cosa patética y surrealista de una persona que basta con mirarle el currículum. Este señor no es doctor, le llamamos todos doctor por el tema de que a los médicos les llamamos doctor, pero no tiene el doctorado en investigación. Y en el punto en el que él está, en el cargo en el que él está, en el cargo público que él ocupa, lo importante es la investigación y él no tiene el doctorado. Es más, si le miramos las investigaciones que ha realizado en materia puramente científica, tiene un número bajísimo comparado, por ejemplo, con el doctor Stigman de Vox, que es un diputado y médico de Vox. El doctor Stigman tiene aproximadamente el doble de investigaciones publicadas en revistas, en publicaciones de rigor científico que este señor. Es decir, este hombre es un inepto absoluto, que además se lanzó un órdago contra todo el mundo diciendo aquí no pasa nada por el coronavirus, esto es una gripe, y ha provocado la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Es un auténtico desastre. ¿Cuál es el problema, Javier? Que con este gobierno no podemos elegir. Los tenemos mentirosos, los tenemos ineptos y los tenemos ineptos y mentirosos. Pero es que no tenemos nadie que se encargue de un área medianamente importante, que en estos momentos es el sanitario. Cuidado, es el territorial, que seguimos con todo el follón constitucional territorial, y es evidentemente el económico. No tenemos uno que salga y diga la verdad y diga, oiga, miren, estamos en el peor follón, en la peor crisis que hemos vivido humanitaria, económica, en décadas. Vamos. Hace solo 3 días, tú nos lo recordabas hace un momento, el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados decía que ya habíamos iniciado la recuperación. Esto nos suena a aquellos tiempos en los que Zapatero negaba la crisis o a los famosos brotes verdes de Elena Salgado. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese afán siempre de engañarnos y ocultarnos la verdad? Vamos a ver, el problema con el socialismo y el comunismo es que es una tesis fallida. Y cuando llega el estrés test que ellos soportan, el test de verdad, de enfrentarse a la realidad, ellos mienten porque no son capaces de aceptar que su ideología no funciona. Entonces, en estas vivimos pues desde 1848, por desgracia para el planeta. Es decir, ellos se dedican a quebrar países, se dedican a quebrar naciones, se dedican a quebrar economías, y después tiene que venir el fontanero de derechas, llámalo X, pero con recetas ortodoxas, con recetas liberales para restaurar la situación. Esta es la historia de España, esta es la historia de todos los países. ¿Por qué en toda la zona de los países, los que están ahora en Europa, en la Unión Europea, que han salido del control del Pacto de Varsovia, del control de la URSS, no quieren saber absolutamente nada con ellos? ¿Por qué todos están votando en una clave clarísimamente más conservadora? Porque los han sufrido, porque han visto la quiebra tremenda que provoca humanitaria, moral, política, social, económica, el comunismo y el socialismo. El socialismo no es ni más ni menos que una versión pop, al estilo Fernando Simón, una versión pop del comunismo. Es decir, esto sería como decir, no, tiene usted un cáncer grave o un cáncer leve. Oiga, mire, lo siento, pero es un cáncer. Entonces, el comunismo y el socialismo tienen un problema, y es que tiene que mentir para intentar edulcorar el resultado de su propia ideología. Su ideología se basa en una cuestión que es puramente utópica, que es, oiga, usted no se esfuerce tanto porque yo le voy a prometer que puede vivir de maravilla sin esforzarse. No es verdad. No es verdad, que más quisiéramos todos los demás que fuera verdad. Por además, nos tratan a los demás, a los liberales, como si fuéramos unos locos enamorados de la esclavitud. Oiga, no me cuente milongas. La única diferencia es que yo sé perfectamente que si dejo de pedalear, la bici se para. Y el socialismo considera que sin pedalear la bici avanza. Es más, que escala un puerto de montaña. Pues no, una bici sin pedalear no sube ningún puerto de montaña. Y ese es el problema que tenemos. Por eso sistemáticamente mienten. Cuando gastan el dinero que no hay y provocan un agujero, provocan un déficit, van y culpan a los empresarios. Y dicen, ¿pero qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando? Usted se ha gastado más dinero del que había en la caja, punto final. Esto lo entiende cualquier ama de casa, lo entiende cualquier persona que gestiona su presupuesto familiar. Y esa es la ideología socialista y comunista. ¿Qué han hecho estos señores para llegar al poder?
Han prometido unas VPOs que no sabían cómo se iban a poder pagar. Han prometido un ingreso mínimo vital, un sueldo mínimo sin trabajar que no saben cómo se va a poder pagar. Han prometido unas mejoras de las becas, han prometido unos incrementos de los servicios sanitarios que no saben cómo los van a poder pagar. Han prometido una mejora de los sistemas educativos que no saben cómo los van a poder pagar. Y digo que no saben cómo los van a poder pagar porque en todos sus programas no aparece ni una sola medida real de subida de ingresos. Ellos dicen, no, yo lo voy a hacer con planes antifraude para los ricos. Oiga, señor mío, eso que usted llama rico, ¿vale? Por encima de 60.000 euros, que evidentemente no es rico, 60.000 euros brutos no es rico, bueno, pues por encima de 60.000 euros en España está el 4% de los declarantes. Por encima de 120.000, vale, perfecto, está el 0,38%. Pero usted persiguiendo al 0,38 va a conseguir ingresos para el 99 y pico. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero qué me está usted contando? Es decir, viven en una eterna y completa farsa. Y cuando quiebran, cuando rompen el juguete, ¿qué es lo que hacen? Llorar y mentir. Eso es el socialismo y eso es el comunismo. Pues ese es el panorama que tenemos. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo. Don Cristiano, ¿qué le parece? Bueno, la verdad es que la situación es desesperante. Empezábamos la semana con una EPA durísima, donde veíamos que habíamos perdido 1.100.000 puestos de trabajo, donde hay en España 4,7 millones de personas desocupadas. Todo apunta a que en el tercer trimestre, cuando acaben los ERTEs, todo esto se va a reflejar en las cifras del paro, que todavía no está reflejado, y ahora vemos una caída del PIB del 18,5%. Es decir, de todo nuestro entorno somos el que más caemos en Europa. Alemania cae un 10,1%, Francia un 13,8%, es decir, nosotros como país tenemos una debilidad estructural tremenda y no hay un gran acuerdo nacional para emprender reformas estructurales, para, por ejemplo, adelgazar la administración, tener una institución que dé transparencia, que dé credibilidad a los países del entorno. Tenemos que invertir en cambiar ese modelo político que tenemos a día de hoy por uno que tenga más credibilidad, pero también tenemos que emprender reformas económicas, por ejemplo en el mercado laboral, un contrato único además indefinido. Tenemos que apostar por una reforma energética, abaratar la energía, tenemos que cambiar el modelo productivo del país para apostar por la tecnología, por la innovación, porque claro, el COVID nos ha afectado más porque va directamente a la hostelería, al turismo, sectores donde pesa mucho el PIB español y sectores, es verdad, que somos muy buenos en esos sectores, pero tenemos que apostar por otro tipo de sectores y por supuesto también apostar por los servicios públicos. Pero ahora mismo, ¿tú crees que en el Congreso de los Diputados alguien está hablando de reformas estructurales? ¿Cómo vamos entre todos a cambiar el sistema para ser más eficientes y trabajar mejor el día de mañana, ser más competitivos? No. Pedro Sánchez está con Pablo Iglesias, en su forma ahora mismo es repartir dinero a las autonomías que nos ha dado Europa para poder salir adelante, pero no tienen mentalidad a largo plazo de qué país quieren construir. ¿Cuál va a ser la España dentro de 5 años que vamos a tener? Porque ahora mismo nos cuesta ver la España que vamos a tener a final de año si estos señores no hacen reformas estructurales para poner este país en marcha. Entonces la desesperación de los empresarios, del poder económico, incluso de las personas más necesitadas que están viendo peligrar su puesto de trabajo, la desesperación es que no ven respuesta en la clase política, no ven reformas sobre la mesa, no ven personas con ideas claras, con liderazgo para decir, quiero salvar a este país y quiero que al final de año estemos mejor que hoy. Y todo el mundo se está preparando para lo peor y es tristísimo el pensar en voy a salir de vacaciones, voy a volver, voy a tener trabajo. Hay gente que ni siquiera puede decir esto, hay gente que ni siquiera ha cobrado el ERTE, hay gente que ir de vacaciones sería todo un lujo. Con lo cual, en nuestro país lo que hace falta es altura de miras, dejar de mirar a las siglas del partido, pensar en un gran acuerdo nacional, dar estabilidad al sistema y decir a los españoles, estas son las reformas que creemos que mejorará el país y lo hará más eficiente. Ahora, lo que están haciendo y lo que hacían el otro día, porque el martes hubo debate en el Congreso de los Diputados, con los datos de la EPA encima de la mesa, esa discusión entre el líder de la oposición, el presidente del gobierno, el otro anunciando una moción de censura, eso a los españoles sinceramente nos espanta. Nos espanta porque dice, ninguno está poniendo reformas y grandes acuerdos sobre la mesa para salvar al país. Bueno, aquí lo primero que hay que hablar son cuáles son los verdaderos datos que nos encontramos, porque el gobierno nos miente y nos sigue mintiendo porque siguen utilizando la demagogia política. Son 3,5 millones de personas que estaban en el paro, más 1,5 millones de personas que han entrado en el paro, más los ERTEs. O sea, estamos de 5 a 8 millones de personas que en este momento, hablo de 5 a 8 porque no sabemos el resultado de esos ERTEs.
porque son personas que están, como dicen ellos, en el limbo, que no están paradas, que están asimiladas a lo que es el hecho... Perdón que te interrumpa. En España ahora mismo hay 14 millones de trabajadores ahí, reales. Ahí esa es la realidad. O sea, el resto no 21 millones de personas inactivos y 14 millones de personas productivos. Esa realidad es la que rompe España. Y fuera política ya. O sea, ¿cómo podemos aguantar un país? Esto sin hablar de las autonomías, de los partidos políticos, de los mismos políticos. Hablamos de riqueza. ¿Quién cobra aquí más de 100.000 euros? Pues el señor Pablo Iglesias. El señor Pablo Iglesias cobra más de 100.000 euros. Yo no, y yo creo empleo. Yo sí creo empleo. Pero él cobra más de 100.000 euros. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado? 1 y le han denunciado. Y el problema real es que tenemos que empezar a ver estas cifras. O sea, que 21 millones de personas inactivas no pueden estar soportadas por 14 millones de trabajadores, porque es un país en quiebra. Es cierto, estamos en quiebra, estamos en una tasa de paro de 5 a 8 millones, que puede ser superior. Hay gente que no ha cobrado, estábamos hablando, ¿cuánta gente ha cobrado? Si es que hay 150.000 personas que no han cobrado los ERTES, los famosos ERTES del señor Pedro y Pablo, de los hermanos Picapiedra, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Si es que esto es un verdadero caos, los ICOs han llegado a las empresas. Yo estoy gestionando ICOs y no han llegado tampoco a las empresas, a los autónomos. Pero si es que hemos visto cómo en los autónomos, en la devolución de Hacienda, se les ha quitado la parte correspondiente para que se la llevara el Estado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esta gente sabe gestionar algo? Si el problema no es ese, el problema es que están hundiendo el país, pero van a hundir el país durante los próximos 5 o 10 años. Las cifras reales son paro de 5 a 8 millones, una tasa de 21 millones de personas sin activo, de 14 millones de personas trabajando y un país en quiebra. Esta es la verdadera realidad, este es el drama. Esa es la realidad y la EPA es lo que venía a decirnos, porque ahora mismo estamos ahí como en el ojo del huracán, ¿no? Hay una especie de calma, pero lo que viene a decir la EPA es que, oye, cuando se acaben los ERTES, cuando caigan de verdad las empresas, porque ahora mismo las empresas, pues bueno, se están ayudando de los ERTES para mantenerse, pero si tienen que recuperar a los trabajadores, pero no ha vuelto la demanda y el país no está funcionando económicamente bien, pues muchas empresas tristemente van a tener que cerrar y la cantidad de personas que se van a ir al paro es brutal. Entonces, tenemos la suerte de que hay unas medidas puestas sobre la mesa que nos permite ganar tiempo. ¿Vamos a trabajar entonces en qué vamos a hacer a partir de ese mes de septiembre para salvar el país? ¿Vamos a hacer esas reformas estructurales que yo decía anteriormente? No, estos señores han ido a ver cómo repartimos el dinero, el dinero de Europa a las autonomías y ya no ponen reformas sobre la mesa. El gobierno, señores, está de vacaciones. Está habiendo rebrotes en toda España, hay una situación de pandemia muy difícil de controlar y el gobierno está desaparecido porque ahora mismo no hay medidas sobre la mesa. Disculpa que te apunte solamente un dato. Les ha salvado la Comunidad Económica Europea con este primer ingreso de 74.000 millones. Esto es lo que les ha salvado. Y posiblemente el segundo y el tercero que vendrá. Eso es lo que les salva. Porque, ojo, ha dicho el señor Sánchez, es que los voy a gestionar yo, pero Dios mío, ¿en qué manos hemos caído? Pero tú, ¿qué has gestionado en tu vida? Bueno, y nos ha salvado, por mucho que aplaudan a Sánchez los diputados del PSOE, a nosotros nos ha salvado, por lo que dicen en Europa, Angela Merkel, que es la que ha negociado y ha defendido los intereses de España y los españoles. Porque el señor Sánchez, sinceramente, no tiene una tarjeta de presentación buena en Europa como para poder negociar cuando no ha hecho nunca los deberes y cuando su experiencia política es saltarse el déficit público, saltarse los mandamientos de Europa y aumentar el gasto público, con lo cual él llega a Europa sin haber, además, tenido nunca un gran acuerdo nacional en una situación política tan adversa como la que estamos viviendo, y el señor Sánchez en Europa no es nadie. Pero si se equivocaba él mismo con la caída del PIB, diciendo que la caída del PIB era nacional, cuando era realmente el de Madrid, que eran 12.000 y pico millones. Pero si es que no sabía, este señor que es un fraude, que ha hecho un doctorado que nadie sabemos ya lo que es. Pero este señor sabe leer una nómina. Si el problema es que yo entiendo lo que les ha pasado a los autónomos. Y a muchos, bueno, sobre todo a autónomos y a muchos trabajadores, que al final, cuando han tenido que llegar, como había dos pagadores, les ha costado dinero. Estos señores son capaces de gestionar, ya no digo una empresa, una nómina, una sola nómina. Pero es que no se dan cuenta de que estamos en otro tramo. Yo siempre he defendido la experiencia de gestión y, de hecho, creo que en la carrera política viene muy bien empezar desde un ayuntamiento para luego ir creciendo poco a poco, porque algunos han llegado a puestos de mucha responsabilidad y tengo muchas dudas sobre su capacidad de gestión. Y ahora mismo, para sacar el país adelante, no vale con improvisar.
es lo que decía anteriormente, tienes que tener una visión a largo plazo de lo que quieres construir en España, de lo que quieres poner en marcha. Yo creo que sabemos perfectamente cuáles son nuestras debilidades, vamos a trabajar en ello para transformarlo y hacer fortalezas el día de mañana, ¿no? Vamos a cambiar ese modelo productivo que decíamos anteriormente, tan dependiente de la construcción y del turismo. Vamos a apostar por el I+D+I, vamos a apostar por la industria de nuestro país, vamos a apostar, por ejemplo, por la educación. Vamos a hacer un gran pacto de Estado por la educación pensando en el futuro de nuestros jóvenes en vez de estar cambiando la ley de educación cada gobierno que entra en el poder. Entonces, eso es pensar en España. Lo otro es pensar en el partido, en el mensaje de turno al electorado más fiel, porque la gran mayoría de los españoles lo que quiere es que el gobierno trabaje para solucionar los problemas, que los políticos en general trabajen para solucionar los problemas y dejen de dar mensajes vacíos a la sociedad. ¿Cómo entraremos ahora en ese problema que queremos resolver? Además, en esta mesa yo creo que, y los que nos están oyendo absolutamente todos, cuando resulta que va a haber una conferencia de todos los presidentes de todas las autonomías y se pacta por un lado con Urkullu, se pacta por otro lado, dándole mayores competencias todavía a Urkullu que a Madrid, cuando Madrid es la locomotora, cuando Cataluña tendría que ser también la locomotora, rompiendo la igualdad entre comunidades autónomas, rompiendo la igualdad jurídica y laboral, sobre todo la laboral, entre las diferentes trabajadores que trabajan en las diferentes comunidades autónomas, porque no es lo mismo el salario que este señor tendría que saber de una persona que vive en el norte que una persona que vive en Andalucía. Pues efectivamente, del tema económico es de lo que se ha hablado en esa conferencia de presidentes autonómicos que se ha celebrado en el monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla. Una conferencia a la que el lehendakari Urkullu había amenazado con no asistir, pero sorpresivamente se ha presentado. ¿Por qué? Porque ha conseguido pactar con Pedro Sánchez, al que ha doblegado para que otorgue beneficios fiscales al País Vasco. Una pausa y se lo contamos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO?
Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de vivienda y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. El rey Felipe VI ha presidido esta mañana la inauguración de la 21ª Conferencia de Presidentes Autonómicos en el monasterio de Yuso, en la localidad riojana de San Millán de la Cogolla. Finalmente, el lehendakari Íñigo Urkullu también ha asistido, a pesar de que había anunciado que no lo haría, tras haber arrancado al gobierno un acuerdo que le beneficia fiscalmente sobre la senda del déficit y la capacidad de endeudamiento de su administración. Pedro Sánchez ha cedido ante las pretensiones de los nacionalistas y mantendrá un encuentro bilateral mediante una comisión mixta del concierto en la primera quincena de septiembre. El Gobierno central ha acordado con el Ejecutivo vasco un déficit del 2,6% para el año 2020, así como un objetivo de deuda pública del 15,9%. El ausente de la cita ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que ha dicho que su obligación no es hacerse fotografías sin contenido, sino trabajar por los ciudadanos. La meva prioritat, la nostra prioritat com a país i el meu deure com a president no és pas anar-se a fer fotografies sense contingut. El meu deure és defensar els interessos dels catalans i per defensar els interessos dels catalans el que cal és treballar per la gent, ser al costat de la gent. Los presidentes autonómicos asistentes han pedido un plan conjunto y un reparto equitativo de los fondos europeos, aunque Sánchez ya les ha dicho que de ese reparto se encargará él. El valenciano Chimo Puig ha apostado por la cogobernanza y el cántabro Revilla ha pedido capacidad de gestión. No van a ser fáciles los meses próximos, el otoño y el invierno. Necesitamos herramientas jurídicas un poco más sólidas en las comunidades autónomas para poder cumplir nuestro trabajo y, por supuesto, necesitamos información y concreción en los fondos europeos para poder elaborar el presupuesto del año 2021.
Una coordinación en materia de COVID, que las comunidades autónomas tengamos instrumentos para trabajar y luchar contra esta pandemia, y después que tengamos un reparto justo y equitativo de los fondos europeos, con los mismos criterios que la Unión Europea: Producto Interior Bruto, población y tasa de desempleo. Creo que este espacio multilateral se ha reforzado en este tiempo con estas 14 conferencias telemáticas que ahora tendrán esta presencial, ¿no? Creo que este es el camino es cogobernanza, el camino es corresponsabilidad, el camino es pensar en el interés general y no en el interés particular. Por un lado, esperamos que se puedan concretar lo antes posible un instrumento jurídico para que las comunidades autónomas tengamos la capacidad de atender de manera rápida, ágil e inmediata el confinamiento de personas o incluso de determinadas zonas geográficas. Es imprescindible. A ver si nos dan a las autonomías capacidad de gestión de esos recursos, porque no tenemos ingresos y los gastos han disparado y hay un desfase presupuestario, creo que en todos los sitios, en el caso de Cantabria extremo, y reclamar otra vez más las deudas pendientes. Pedro Sánchez ha dicho que esta conferencia autonómica de presidentes, todos ellos trabajando en común, es un buen punto de partida para iniciar la recuperación. Después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica. Y en ese sentido creo que la conferencia de presidentes que hoy vamos a celebrar es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica en el conjunto del país. Nos esperan meses duros, pero que vamos a salir de esta situación tan crítica que está atravesando España, Europa y el conjunto del planeta, y lo vamos a hacer como creo que tenemos que hacer las cosas, apelando a la unidad. Cuanta más unidad haya, más fuertes y más pronto saldremos de esta emergencia sanitaria. Mucho optimismo se le ve al presidente, que parece que no es consciente de la gravedad del asunto, Cristiano. Sí, por ir por partes. En primer lugar, el señor Torra, como nos tiene acostumbrado, un impresentable, y además, si de verdad pensara en el interés de los catalanes, estaría ahí para hablar de la reconstrucción, para obtener información de primera mano, para preocuparse de verdad por los ciudadanos de Cataluña, con lo cual este gesto que ha hecho en el día de hoy lo que demuestra una vez más es su incompetencia y, la verdad, la poca visión política, ¿no?, del asunto, porque estamos ante una pandemia que tenemos que luchar entre todos y señores de Cataluña, pues bueno, ya están demostrando que son incapaces de gestionar ellos solos, y faltar a esta conferencia es otra de sus, sinceramente, no sé cómo decir, insultos hacia el resto de los españoles, que pensamos que los políticos tienen que representar a sus ciudadanos para lograr lo mejor para ellos el día de mañana. Respecto a Urkullu, el PNV ha demostrado una vez más su capacidad de negociación. Mira que critico el nacionalismo una y otra vez, pero es verdad que consiguen doblegar a los distintos gobiernos de España cuando son con los presupuestos generales del Estado, ahora para acudir a una conferencia de presidentes, que yo pensaba esta mañana, porque creo que la noticia de Urkullu, que Urkullu acudía a la conferencia de presidentes, salió sobre las 9 de la mañana, yo pensaba, mira, si no están los nacionalistas, total, como queremos hablar del interés general del Estado, pues mira, perfecto, que se queden fuera. Pero es verdad que luego piensas en los ciudadanos de esas comunidades autónomas y piensas, pobre gente, que no están representadas en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Pero para mí la conferencia de hoy era importante por un acercamiento entre Partido Popular y Partido Socialista, porque en esa conferencia de presidentes hay presidentes del Partido Popular, hay presidentes del Partido Socialista, y todos quieren lo mejor para sus ciudadanos, entiendo yo. Y es una forma de decirle tanto al señor Sánchez como al señor Casado que hay que entenderse, que en este país hay que entenderse. Y esa para mí era la clave de la reunión de hoy, para poner intereses sobre la mesa y que vean que los del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana o en algún otro lado pueden ser parecidos a los del Partido Popular en Andalucía o en Murcia. Quiero decir, porque al final tienen que gestionar, tienen que sacar adelante a sus ciudadanos, tienen que sacar adelante a sus comunidades autónomas y tienen que conseguir medidas. ¿Y qué mejor forma de conseguir medidas que hablar entre ellos? Y por eso veía positivo que PP y Partido Socialista se sentaran hoy en esa mesa. Si están los nacionalistas para buscar su discurso independentista, pues al final lo que hacen es meter ruido. Pero bueno, como el PNV ha negociado por la puerta de atrás, con una falta de respeto, por supuesto, hacia el resto de presidentes autonómicos, pero como el PNV ha negociado por la puerta de atrás, supongo que no metería ruido y permitiría a los demás presidentes trabajar por el interés general de sus ciudadanos, que es lo que
espero y esperamos todos de la clase política. Bueno, lo primero decirle al señor Torra que los catalanes somos españoles. Les repito, los catalanes somos españoles y tenemos derecho a estar en esa reunión con el resto de españoles, porque queremos levantar España. Eso es lo primero que le tenemos que decir, ¿eh? Señor Torra, ya está bien. Lo segundo, Urkullu, pues bueno, rompiendo evidentemente la igualdad entre provincias. Antes hablaba de la igualdad jurídica, la igualdad del mercado laboral, creando desigualdad, creando asimetría. Y tercero, ¿qué está pasando aquí cuando resulta que tenemos Madrid, Barcelona, tenemos el norte de España, las provincias vascas del norte de España, tenemos Cantabria, que quieren gestionar sus fondos propios, su propia deuda? No, señor. Aquí hay una caja común, y de esa caja común, que se llama Europa, se gestiona desde el centralismo de Madrid. Porque si empezamos a gestionar cada uno según cómo nos viene a nosotros la deuda, no queda un duro ni siquiera para un trabajador. Ya está bien, esta conferencia es fallida, es un acto más, es un despropósito absoluto y es una demagogia absoluta del presidente Sánchez y de todos los gobiernos autonómicos. Acabemos ya con esto ya de una vez. Y recordarle, señor Torra, los catalanes somos españoles. No, lo que hay que matizar también al señor Torra, ya que él pues tiene esa forma de hacer política, es que está consiguiendo que los catalanes prefieran quedarse en España, porque hoy salía la encuesta del CEO, del Centro de Estudios de Opinión, del famoso CIS catalán, y más de un 50% rechazan la independencia. Quiero decir, al final, si dejan a Torra gestionar, a mí la pena de todo esto es que hay vidas humanas por detrás. Va a conseguir que desaparezca el independentismo. Va a conseguir eso, va a conseguir que aumente las personas que prefieran quedarse en España, porque para ser gestionado por el señor Torra y por el independentismo, ya están viendo la situación que está creando en las calles de Cataluña. Con lo cual, el problema gordo es que hay vidas por detrás, el problema gordo es que hay residencia de ancianos, familias que están perdiendo a sus seres queridos, pero sinceramente, Torra gestionando está demostrando a los catalanes su incapacidad, porque no ha sabido gobernar ni gestionar desde que ha entrado en el poder. Solo sabe una cosa, hablar de independencia, del país catalán, de independencia, pero gestionar es algo muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. Permíteme un dato. Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el señor juez de la Mata, el caso Pujol, ya está saliendo. Esto es el independentismo. Repito, esto es el independentismo. Organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, señores, delitos contra la hacienda pública y por supuesto la falsedad documental, más los que vengan. Esto es el independentismo. Que no era Madrid nos roba, era Claro, era Pujol nos roba, el 3% no, más del 3%. Esto es el independentismo desde el año 77. Esto es el independentismo que tenemos ahora. Y ahora encima se atreve a no ir a la conferencia con el resto de españoles. Pero es que nos hemos vuelto locos. Si el problema... O sea, a mí me gustaría que en este punto, en este tema, el Partido Socialista jugara en el bando constitucionalista y nos ayudara a los partidos que estamos explicando a los catalanes que no existe ese España nos roba, que es más, nos va a ir mejor si estamos unidos, que esto del independentismo es una falacia, el populismo utiliza las mismas tácticas, deslegitimar a las instituciones para conseguir sus fines a través de mensajes falsos que ilusionan a la ciudadanía con un mensaje sentimental, pero que sinceramente yo respeto a los catalanes y estoy de acuerdo que tienen que sentirse catalanes y defenderlo, pero no veo ninguna incompatibilidad con sentirse españoles y sentirse europeos, que es que no veo dónde está ese discurso. Discúlpame, un dato. Lo que ha hecho Urkullu esta mañana cuesta 1.700 millones. 1.700 millones, señores. La tontería que ha hecho el señor Urkullu, que se le ha otorgado el señor Pedro Sánchez. Pero es que podemos llegar a estas tonterías en este momento. Hombre, por Dios, ya está bien. Es que simplemente lo que le ha permitido al señor Urkullu son 1.700 millones. Pero nos estamos volviendo locos. Y lo ha hecho cuando a la Comunidad de Madrid ha llegado cero. Lo ha hecho simplemente para que asistiera a la reunión. Para que asistiera. Y para garantizarse su posterior apoyo a unos presupuestos, es decir, para comprar el apoyo parlamentario que el PNV le está otorgando. O sea, es increíble. Cuando al resto de las comunidades salía Revilla, no, que nos dejen a nosotros. Pues claro, ¿cómo no va a salir Revilla diciendo, oiga, pero si es que en tasa real, en números reales son 1.700 millones lo que le ha dado a este, yo quiero lo mío. La frase del español que hay de lo mío. También es verdad que cuando Pedro Sánchez dice, no de eso nada, que el reparto de dinero lo voy a hacer yo, también es para echarse a temblar. Más aún, porque entonces pasará como lo de Revilla, que le dará todavía una posibilidad de deuda del 15,9 y del 20% y del 30% si hace falta, o un 5% de déficit. Y ese es el problema.
El que reparte se lleva la mejor parte, pero se lleva la mejor parte política, porque luego le interesa el pacto político para que le apoyes con un gobierno social comunista. Claro, pero esa es la realidad. Es extorsión, o sea, se lleva la mejor parte aquel que tiene capacidad de presionar a Pedro Sánchez, como el PNV, por ejemplo. ¿Necesitas mis votos en el Congreso? Muy bien, pongo en la mano. 1.700 claro, millones. Otras comunidades autónomas que no entren en ese juego, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Murcia, la Comunidad de Castilla y León, la Comunidad de Galicia, bueno, como son gestionadas por otro partido... Don Javier, a la Comunidad de Madrid había que confinarla, con tasas que estaban en el 0,74, cuando había otras provincias que estaban en el 1 y pico. Bueno, pero ya como hemos el sabido... 1,12, el 0,80 y tantos, pero a la Comunidad de Madrid había que confinarla. Lo del comité de expertos era mentira, y ahora ya sabemos cómo se tomaban las decisiones. Esto lo hemos hablado aquí, en este programa, además de libertad. Esto tiene... Es que nosotros hablábamos, ley de salud pública, artículo número 11, que por favor que nos digan cuál es el comité de expertos. Pero si es que nos están mintiendo en todo. Ahora ya sabemos por qué se negaban. ¿Cómo se han podido sentar esta mañana con un señor con Urkullu que ya se lleva 1.700 millones de euros al bolsillo? ¿Pero esto qué es? No, lo que decíamos anteriormente, esto se arregla, y yo siento que lo digo casi todos los programas, cambiando la ley electoral y que se acabe el chantaje nacionalista en el Congreso de los Diputados. Es decir, que para aprobar unos presupuestos que haya partidos ahí que piensen en el interés general de los españoles y no en su terruño. Eso se arregla cambiando la ley electoral. Pero amanecíamos esta mañana con declaraciones de Emiliano García Paje ya quejándose de... ¿Cómo es esto de que unos negocian por detrás y luego los demás tenemos que ir todos a una reunión? Es una vergüenza, y lo estamos viendo. En esas situaciones de crisis al final aflora la calidad humana de la gente, la calidad los que la tengan. Y entonces ves cómo algunos prefieren chantajear por detrás, ocultar, negociar a puerta cerrada, que no lo vean los demás. A mí me preocupa mucho ese tipo de forma de hacer política, porque llevo muchos años ya trabajando por la regeneración democrática y por la transparencia en este país, para que vengan ahora los nacionalistas a negociar con Pedro Sánchez por detrás, que es que esto es insultante para los que queremos transparencia, luz, taquígrafos. Y si hay una conferencia de presidentes autonómicos, que se negocie ahí. Y si el de Cataluña no viene, pues problema suyo, porque habrá que, vamos, no peleará, a Cataluña se le dará el reparto que se considere, porque no ha ido su presidente ni siquiera a obtener información sobre lo que le corresponde a su comunidad autónoma. Oiga... Pero es igual, luego como se necesita Esquerra Republicana, Esquerra ya se encarga de que a Cataluña llegue algo, bueno, Esquerra se está quedando fuera del tablero muchas veces, gracias a Ciudadanos. Don Javier, que no nos vendan esta foto, que esta foto es falsa, igual que la otra. Que no nos vendan más falsedades, porque esto es la foto. Lo que ha habido detrás ha sido un reparto desigual y crear asimetría entre las regiones. Y luego veremos a ver qué pasa. O sea, esto es demagogia política. Esta foto es falsa, es un fake. No nos olvidemos que el PSOE es el que defiende el Estado federal asimétrico, que eso de asimétrico a España es decir, en vez de la igualdad de todos los españoles, que es lo que defendemos, Estado federal simétrico, no, es asimétrico, unos españoles de primera y unos españoles de segunda. Pero es lo que tú has dicho, es muy feo negociar por la puerta de atrás. Yo soy uno de los otros presidentes autonómicos que llega esta mañana a la reunión y me doy cuenta de eso y digo, entonces ¿para qué nos han convocado? ¿Para qué venimos el resto? Si es mucho más rentable negociar por la espalda, por la noche cuando nadie nos ve, para que por la mañana cuando nos levantemos encontrarnos con que ya me ha robado la merienda, ¿no? Pero aquí ninguno habla, como ha hecho Alemania y como ha hecho otros países, de devolver competencias al gobierno central. No, quieren sus competencias. Y para seguir gobernando y para seguir mangoneando. Pero ¿por qué no empezamos a devolver competencias ya al gobierno central? Porque no tenemos dinero para gestionarlas. Por ejemplo, en sanidad, por ejemplo, en educación, por ejemplo, en seguridad. Y si sigo, me cargo el Estado de las autonomías. 100.000 millones de euros. ¿Dónde están? Los necesitamos para crear empleo, los necesitamos para los autónomos y lo necesitamos sobre todo para los trabajadores. Yo estoy de acuerdo que hay que devolver competencias al Estado. Yo defiendo el Estado de las autonomías, pero justo las competencias que decías, o sea, sanidad, educación, justicia, creo que tienen que ser competencias estatales, además para garantizar la igualdad. Educación, por ejemplo, es una competencia clave que deberíamos tener para también dejar de adoctrinar en determinados territorios de España hacia una ideología independentista y nacionalista, que lo sabemos todos y es un secreto a voces en este país. Pero también esto de las competencias es otra cosa que deberíamos de cambiar. Hablaba antes de cambiar la ley electoral, pues blindemos también en la Constitución las competencias autonómicas, que deja de haber este mercadeo de competencias autonómicas. Vamos a decir qué competencias tienen que tener las comunidades autónomas y cuáles no, y todas por igual. ¿Qué es esto de que te doy esto, te doy lo otro, tú me habías prometido esto?
hasta que no cumplas esto yo no voy a ceder. Entonces, al final, este mercadeo es el chantajeo nacionalista constante que estamos viendo en democracia. Y se tiene que poner fin. Y una forma de poner fin es en la Constitución. Vamos a blindar las competencias de las autonomías. Pero como tendríamos que entrar en un proceso constitucional para cambiar la Constitución, que es aprobar el procedimiento, aprobar el texto, derogar las Cortes, volver a aprobar el procedimiento... No, lo que tendríamos que hacer ahora es decir, señores, están ustedes sentados todos, se van a llevar cero. A partir de ahora hay un gobierno de concentración nacional, que gestiona. Y ustedes hacen lo que nosotros digamos, porque se van a llevar cero. ¡Hala! A su casa. No, la verdad es que los varones de los partidos políticos cada vez tienen menos poder, sobre todo en el Partido Socialista, donde Pedro Sánchez se ha laminado a todos los varones y ha cambiado los estatutos del partido para quitar poder al Comité Federal y otorgarse él todos los poderes, porque al final todo lo resuelve con una consulta a las bases, y las bases al final, como las preguntas van trucadas, acaban dando la razón a lo que quiere el presidente, con lo cual los varones autonómicos están perdiendo fuerza. Pero es verdad que les interesa tener sanidad y educación porque maneja muchísimo dinero, y eso de las autonomías es poder. En el fondo, esas competencias sí que deberían devolver al Estado. Ellos tendrían capacidad de gestión, por supuesto, pero sería una de las claves de garantizar la igualdad de nuestro país. Es que la igualdad es algo tan fundamental en la democracia, tan fundamental que lo defiende nuestra Constitución, que yo no entiendo cómo puede haber españoles de primera y españoles de segunda y no estemos todos escandalizados y saliendo a la calle. Y de tercera, que hay ya también, porque es que los de Madrid somos de cuarta ya, porque se nos ha negado todo, porque además es que encima se nos criminaliza, que es lo peor de todo. Se nos ha criminalizado directamente desde los partidos independentistas, bueno, eso lo han hecho siempre, se nos criminaliza por parte de una parte del gobierno comunista y se nos criminaliza por parte del gobierno socialista. O sea que hay de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, y luego estamos a lo mejor los de Madrid, y muchos otros que también se sienten españoles. O sea, y ya por debajo de todo esto ya están las asociaciones de empresarios, la gente que quiere crear trabajo y todo lo demás. Porque para esta gente solamente existe una cosa, la demagogia. La demagogia. Esta foto es una foto fake. Esto es demagogia. Se llama demagogia. Se llama política de comunicación. Es decir, no, lo que hay ahora mismo es buscar titulares, buscar fotos, no hay unas propuestas concretas, planes. Vemos los planes, o sea, a cuentagotas, unos planes sueltos, uno por un lado de automóviles, otro por un lado de agricultura, pero no vemos planes sensatos, argumentados, estructurados, pensando en una reforma que se va a implantar a largo plazo. O sea, no vemos calidad en el fondo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la búsqueda del titular, Sánchez queriendo dar una imagen de que la economía va bien cuando todos sabemos que en el tercer trimestre vamos a tener unas tasas de paro sorprendentes y eso se va a reflejar en un drama social que vamos a empezar a ver por las calles, vamos a empezar a ver en nuestro entorno. Si no nos afecta directamente, nos afectará a los seres más queridos, más cercanos que tenemos, y al final eso se va a reflejar en lo que era la crisis esta de 2008, que sufrimos todos mucho y fue muy larga. Pues esto va a ser muy rápido, porque en cuestión de 3 meses hemos destruido 1.100.000 puestos de trabajo. O sea, esto está siendo rapidísimo. Y ese drama, si no se dan cuenta los políticos, pues el día de mañana espero que los españoles en las urnas sepan pasar factura a esa clase política que no sabe gestionar y es irresponsable y que no aprende de las crisis, porque las crisis están para aprender. Es decir, si el Ministerio de Sanidad no tenía ni idea de cómo comprar material, es porque no ha hecho los deberes para tener más competencias y cuando hubiese una situación como esta, poder saber gestionarla. Es que el Ministerio de Sanidad, cuando ha querido ser un mando único, ha sido un mando único nefasto. ¿Por qué? Porque no tenía ningún tipo de experiencia de gestión y la experiencia estaba en las comunidades autónomas. Estamos demostrando a Europa el cacao institucional que tenemos en nuestro país, y o nos ponemos a reformar institucionalmente el país para otorgar credibilidad, transparencia y más eficiencia a nuestras instituciones, o vamos a ser el hazmerreír de Europa, vamos a ir a la cola, los que más caen de PIB, los que más suben en desempleo, y vamos a ser los últimos, una vez más, en salir de la crisis. Pero ¿cómo nosotros vamos a llegar a Europa cuando teníamos parte del gobierno comunista, que vuelvo a repetir, que es que quería sustituir la reforma laboral y encarecer el despido, quería el ingreso mínimo vital para tener subsidiado a 20 millones de personas, quería agravar el patrimonio, quería intervenir el mercado de la vivienda, o sea, quería expropiar la vivienda, quería la tasa de reconstrucción? Pero ¿dónde vamos a ir nosotros con esto? Pero si es que nos van a ver y nos van a llamar otra vez los PIG, no, es que ya lo somos, pero solo España, porque curiosamente Italia está en la tasa del 14, del 15%, mientras nosotros hemos caído al 22%.
Esa es la razón. Pues estamos asistiendo a estos manejos políticos con una crisis económica realmente brutal, mientras no hemos resuelto todavía la gran amenaza sanitaria. El coronavirus sigue campando a sus anchas. Son muchísimos los rebrotes y los contagios que se están produciendo. Especialmente preocupante es la situación en Aragón, sobre todo en la zona de Huesca, aunque también en la ciudad de Zaragoza, donde se multiplican. Y, por cierto, el presidente de la Comunidad Aragonesa, el socialista Javier Lambán, echa la culpa a los trabajadores de las residencias de haber sido ellos los que han llevado el virus a este tipo de centros. Una pausa y se lo contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.